inicial de primera molar permanente de un lado al otro. Eso es un hecho que tenemos ahí nosotros claro. También nosotros sabemos que los dientes permanentes son de menor tamaño posteriores que los decidos. Entonces nosotros tenemos un remanente de espacio en la dentición mixta que la debemos controlar. Muy bien, entonces nosotros vamos, ¿verdad? Como hacen otras análisis, esta es la de Steiner, que no es la que vamos a tocar aquí hoy en día, ¿verdad? Se ve la parte positiva y negativa del afinamiento del movimiento del incisivo inferior, del afinamiento posterior, y también se suma en esa tabla lo positivo que sería en este caso las extracciones, el espacio que tenemos, ¿verdad? Esto también, TUI también tiene un análisis para espacio, y Interlandi tiene este más complicado todavía, que es igual para el análisis del espacio de la extracción. Entonces Andrews inventó uno, Andrews fue el primero que inventó un análisis de las unidades de espacio y luego lo modificó McLaughlin. Luego viene Rubén y modificó el de McLaughlin. Y la propuesta del movimiento dental modificada se modificó en el curso de la Sociedad Paulista de Odontólogos, donde el doctor Rubén sea el coordinador. Y ahí entonces nosotros tenemos el lado derecho y el lado izquierdo, tenemos donde dice A33 es la discrepancia anterior, que tenemos que ver cuándo es mayor, si en la derecha o en la izquierda. Luego tenemos la P que está ahí, que es el problema de la discrepancia cefalométrica de Ríquez. Luego tenemos la línea media, luego tenemos T33, que es la total de esa suma de esos problemas. Luego tenemos 446, que es el apiñamiento que tenemos en el área posterior de premolar. Luego tenemos ese, que es la curva de Spick, y luego tenemos el total, la totalidad de esa discrepancia. Esta propuesta es medida en milímetros e incluye la cantidad de apiñamiento de diastemas dentales, la corrección de la curva de Spick y el posicionamiento de los incisivos inferiores. Entonces se divide en tres partes. Secuencia de los movimientos deseados en el paciente. La primera parte es, vamos a analizar la posición inicial de nuestro paciente en cuanto a sus dientes. La segunda parte es la discrepancia que tenemos del arco inferior del paciente, hablando de Riquet. Y lo tercero es la propuesta de cómo vamos a nosotros a corregir los problemas que tenemos en el paciente. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo clínico, ¿verdad? Que una paciente de 12 años, mesofacial, sin cierre labial, perfil convexo, apiñamiento dental superior e inferior y respiradora bucal. Es lógico que aquí tenemos un problema, y es un problema dental que está ocasionando esa situación. ¿Perdón? No, gracias. Y las fotografías que no están bien tomadas, aquí nosotros en este departamento sí tomamos fotografía buena. Pero ahí hay un apiñamiento que lo vemos, ¿verdad? Y tenemos una clase 2, que ahora lo vamos a ver en el modelo. Y ahí está Riquet, que lo utilizamos para ver la discrepancia cefalométrica dependiendo dónde está el incisivo inferior con relación a PO, que podría ser también el análisis de Vigorito, el análisis Interlandi, el análisis Steiner, pero usamos Riquet. Y no me pregunten por qué. Primera parte, posición inicial de los dientes del paciente. Definir la posición de los molares en los modelos, verificando las relaciones de las cúspides vestibulares de los 5 con las vertientes de los 5 y 6 inferiores, primero molar y segundo premolar. Y las posiciones correctas correspondientes al gráfico la vamos a poner en este gráfico. En este gráfico, si es una clase 1, vamos a poner 0 y 0, del derecho e izquierdo, línea media. Ya sabemos que Riquet quiere que sea así. Cuando está así, es clase 1, es 0 aquí. Si esto está para adelante, es una clase 2 y tenemos que medir la distancia de esa cúspide a esta vertiente. Y la clase 3 también se mide, pero este análisis no es para usarlo en clase 3, solamente para usarlo generalmente en una clase 1 o en una clase 2. En clase 3 no se usa. En este caso específico de este modelo tenemos una clase 1, así que si nosotros iríamos a analizar este caso, cuando vamos a poner ahí la relación molar de Riquet, tenemos una clase 1, tenemos 0 y 0 en nuestra
barrita inicial. La cúpula del segundo premolar superior ocurre entre la unión del segundo premolar inferior y primera molar. O sea, no hay un error molar. Aquí sí, tenemos una clase 2, ¿verdad? El canino está en clase 2, el premolar está en clase 2, aunque la molar pareciera que estuviera en la clase 1, que antiguamente se hacía como si fuera clase 1. Entonces vamos a medir la distancia. En este caso específico, la distancia del lado derecho es 1.5 de clase 2 y del lado izquierdo 1 milímetro de clase 2. En este caso también tenemos una clase 2, digo una clase 3. De un lado es 2 y el otro 2 y la flecha va para atrás. Cuando es una clase 2 va para adelante. Aquí, en el ejemplo de caso clínico de la paciente real, la paciente tiene esta clase 2. Tiene de la vertiente del segundo premolar a la vertiente que debería tener 3 milímetros de cada lado. Y vamos a poner aquí 3 milímetros de clase 2. O sea, significa que el arco superior está hacia adelante, todo en una clase 2, en 3 milímetros del lado derecho y lado izquierdo. Entonces ya en la primera figura que está en la ficha clínica de ustedes para llenar, ustedes ya entonces ponen ahí 3 y 3. Determinación de la línea media inicial del paciente. Se tiene que utilizar al paciente, no los modelos. Utilízate el punto anatómico, se llama filtro, propuesto por Arnold River. Anotar la cantidad de desvío en milímetros, hacia la derecha, hacia la izquierda, con relación a la cara del arco inferior del paciente. Este es nuestro paciente, tenemos la mitad de la cara del paciente y con esa comparación le vamos a levantar el labio superior e inferior con la ayuda de algún compañero de ustedes y nos vamos a fijar si el arco inferior, no el superior, la línea media está bien con la mitad de la cara o si está desviada a la derecha o a la izquierda. Así. En este caso estaría 2 milímetros desviado a la izquierda. ¿Sí? Con la flecha definimos el desvío hacia dónde. Ahí lo vemos, ¿verdad? El ejemplo demuestra, bueno, ahí va demostrando que cuando se monta a veces en articulación semiajustable y lo llevamos a céntrica, el diagnóstico es un poco diferente. Por eso es que el doctor Andrew monta muchos casos en articulador semiajustable y el doctor Roth fue el primero que comenzó casi todos los casos a diagnosticarlo en semiajustable. La segunda parte, después de terminar eso, consiste en la determinación de la discrepancia total del espacio del arco inferior del paciente que está en estudio. Entonces vamos a ver aquí, en esto, aquí vamos a poner el apiñamiento derecho-izquierdo y por ahí nos vamos a ver la discrepancia cefalométrica del paciente, el desvío de la línea media, total de discrepancia de los caninos inferiores, la total de estas casillas. Luego vamos a ver el apiñamiento premolar, la curva del PIC y aquí la totalidad de nuestra discrepancia de modelo. Usar el signo positivo cuando nos sobra espacio y signo negativo cuando nos falta espacio. Vamos a ver al paciente. El paciente en el área anterior, con un compás de punta seca, se va pidiendo el tamaño de la corona de los dientes que están apiñados y luego medimos el espacio que tiene ese paciente. Si yo tengo este tamaño y lo comparo con el espacio que tiene el paciente para meter ese diente, yo voy a saber el apañamiento que tengo en ese diente y en ese sector, ¿verdad? Y en el área posterior hago lo mismo. Si hay espacio, sobran espacios. Si hay apiñamiento, tengo que poner el apiñamiento, lo que yo mida ahí, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a poner. Este es el arco inferior, estamos haciendo el diagnóstico del arco inferior. El lado izquierdo, el lado derecho. Tengo un apiñamiento de mi central de 0.5, de mi lateral de 0.5 y de mi canino de 0.3 y de mi canino de 1.5. En premolares no tengo apiñamiento. Del lado izquierdo tengo 0, 1 milímetro, 1 milímetro y no tengo apiñamiento. Así significa que del lado derecho yo tengo 5 milímetros y del lado izquierdo tengo 1 milímetro de apiñamiento. En total, el apiñamiento anterior son 7 milímetros, dividido en 5 de un lado y 2 del otro lado. Así que eso me sirve para ver cómo yo voy a administrar mi espacio cuando haga mis extracciones. Así que eso es la discrepancia sectorizada. Entonces, nosotros tenemos lado derecho, ya podemos ponerlo,
Lado derecho 5 milímetros, lado izquierdo 5 milímetros. ¿Cómo yo puedo cerar? Cerar significa al final poner todo en cero para que todo me quede bien. Yo puedo hacer varias cosas, entre esas desgaste. Desgaste, nosotros tenemos muchos casos que hemos hecho desgaste aquí, de área anterior hasta del área del premolar. También podemos decir, este caso llega hasta aquí nada más. El caso que estaba viendo hoy Ferragones de una tremenda biprotusión, ustedes lo vieron, ese caso va a llegar a un momento que de ahí no va más. Así que si a esa paciente cuando se termine el caso, le tomamos una teleradiografía y vamos a poner a Riquet, vamos a ver que Riquet todavía debe estar en 4. No pudimos llegar a 2, ¿verdad? Pero estaba en 8. Entonces, eso nos sirve para decirle al paciente cuánto podemos hacer y cuánto no podemos hacer. Y también nos sirve a nosotros para ver lo ideal, si yo puedo llegar a lo ideal. Y que para poder llegar al ideal, bueno, hago extracciones, hago desgaste, ¿qué hago? Pongo implantes para no perder espacio, distalizo con Distaljet, como la hija de la doctora, que tiene una oclusión, que es un caso que es sin extracción, pero tiene una clase 2. Entonces la propuesta es distalizar los dientes, ¿no? Vamos a mover los dientes para atrás para ponerle una clase 1. Entonces todo eso es la administración del espacio. Ahí tenemos un apiñamiento que es el que acabamos de decir. Luego vamos a Riquet, ¿verdad? Discrepancia cefalométrica. En este caso el ortodoncista puede utilizar las medidas cefalométricas que él prefiera, la línea I, la línea de Riquet, la línea de Interlande, de Vigorino, la de Twist, la de Stein, hay mucho. Nosotros utilizamos la de Riquet. Entonces, sabemos que Riquet dice que tiene que estar 1 milímetro hacia adelante, como normal. Si el paciente está en 7, tiene que ir para atrás 6. Si está en 3, tiene que ir para atrás 2. Entonces, de ahí nosotros vemos cuál es la discrepancia. Esa la dividimos en la Sí, entre derecha y izquierda. correcto. En la posición de la ilusión inferior escogida dependerá de varios factores como el perfil del paciente, patrón facial, ángulo facial, etapa de crecimiento que el paciente tenga, el tipo de apiñamiento y también la posibilidad de hacer una extracción. En este caso, la paciente, la tela anterior pide, no, esa no se mide, se divide la otra. Cuando se divide la curva del PIC, aquí se ponen los dos lados. En la tela anterior me digo que la paciente tenía 3.5 de APO con incisivo inferior, está hacia adelante 3.5, ¿verdad? Para llevarlo a 1 tenemos que viajar hacia atrás 2.5. Entonces, como vamos a viajar hacia atrás, la dentadura va a ir hacia atrás para lo ideal, para dejar APO en 1, yo tengo que ir hacia atrás 2.5. Entonces, de cada lado yo voy a poner 2.5 porque es de cada lado que los dientes van a moverse para atrás. Entonces tengo una discrepancia cefalométrica en este paciente, ejemplo de 2.5. O sea que ya yo tengo problemas ahí de apiñamiento y de discrepancia cefalométrica. Estamos uniendo dos cosas, modelo y cefalometría, ¿verdad? Luego me voy a la línea media. La línea media en la paciente está desviada 1 milímetro hacia la derecha. Ok, ¿qué hacemos ahí? No, en la paciente. Sí. No, estaba hacia la. Estaba hacia la derecha. La corrección es 1 milímetro. Ok, 1 milímetro hacia la derecha. Ok, entonces yo tengo que traerla hacia el medio, el diente, los dientes, para que la línea media quede bien. Así que si yo estoy ocupando 1 milímetro aquí y lo voy a tirar para allá, desocupo un espacio aquí y ocupo un espacio aquí. Es como si yo tuviera un mueble, una sala aquí, otra sala acá, y este mueble no cabe aquí, lo tengo que sacar de aquí, entonces me libera espacio aquí y me trae un problema de espacio acá. Por eso es que la línea media en ese paciente tenemos en la casilla derecha -1, ¿verdad? Estaba al revés. La línea media estaba hacia la izquierda, dividida en 1 milímetro, ¿te acuerdas? No. A mí me parece que cuando dio esa clase era la izquierda. Aquí está. Este es el paciente, hacia la izquierda. Ok. 1 milímetro hacia la izquierda. Ahí está. Debió hacia la izquierda 1 milímetro. ¿Dónde se van? Pero cuando leí la línea. Ah.
Entonces, nosotros vamos a sacarla de la izquierda para la derecha. Por eso ponemos más donde la sacamos y menos donde la vamos a llevar. Muy bien, entonces ahora hacemos la suma aritmética de esta al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces tenemos 5, 2, 1, todo menos 8.5 del lado derecho, y aquí un milímetro positivo donde sacamos la línea media, la sacamos de ahí. Entonces tenemos 3.5 todavía negativo. Ese es el sector anterior. Ahora vamos al sector posterior. Tenemos nada de apiñamiento en premolares, ponemos 0 y vamos a la curva de Peak. Por cada 3 milímetros los incisivos inferiores se van hacia adelante 1 milímetro. Entonces ahí sí lo dividimos entre los dos lados, ¿verdad? 1.5 en cada lado. O sea que cuando vamos a poner aquí en nuestra tabla, nosotros vamos a poner 0.5 y 0.5, ¿verdad? Que es lo que el incisivo va para adelante. Ahora hacemos la suma total. Tenemos menos 9 del lado derecho y menos 4 del lado izquierdo. Tenemos una discrepancia de 13 milímetros. ¿Qué significa eso? Que si yo no hago extracciones, yo necesito 13 milímetros para que mis dientes me queden resuelto el apiñamiento, resuelto el problema de la protrusión, porque mis incisivos están hacia adelante, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo hacer eso? No puedo. El paciente, yo le puedo poner frenos sin sacarle pieza, el paciente va a quedar muy alineado, pero va a seguir biprotusa. Porque entre alinear va a ocupar más espacio, entre mejorar la línea, la curva de Peak, más espacio, entre la corrección de la línea media y sin extracciones y con más peor por allá adelante, te va a quedar peor. Entonces la conclusión es, oye, si yo tengo todos estos problemas, voy a extraer. Bueno, ¿dónde voy a extraer? Premolar, claro, ¿verdad? También puedo desgastar, pero vamos a extraer. Después de tener conocimiento del resultado de la suma algebraica de la columna derecha e izquierda, esta última columna en la horizontal, ¿verdad? Tenemos condiciones para hacer un ejercicio clínico previo del tratamiento a ejecutar en el paciente. ¿Será con extracciones? Sí. ¿Cuáles son los dientes a ser extraídos? Bueno, el perfil es bastante biprotuso. Primer premolar. Si tuviera un perfil recto, como vimos en unos pacientes que le mostramos, segundo premolar podría ser. Tratamiento sin extracciones, en este caso no. ¿Hay necesidad de desgaste interproximal? Puede ser que sí. ¿Cuáles dientes vamos a desgastar? Puede ser el área anterior o el área posterior. ¿Hay necesidad de anclaje máxima? Sí. Claro que sí, porque no podemos perder nada. ¿Hay necesidad de pérdida de anclaje? No. O podría haber una necesidad de pérdida de anclaje de un lado. ¿Cómo quedará la llave molar después de que yo hago la regla? Clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, para poder hacer este análisis, siempre nosotros estamos pensando que nosotros queremos cerar, poner todo en cero, para que todo quede muy bonito ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la discrepancia de mi paciente. Ahora, este es el problema. Voy a buscar la solución. La solución es esta. Voy a tirar la mano para la extracción de un premolar, que cada premolar me mide 7 milímetros. Si vuelvo a hacer la operación matemática ya con 7 milímetros acá, resulta que aquí va a quedar 0 y aquí va a quedar más 1 de espacio. Si yo hago esto, si hago extracciones, significa que yo voy a poder resolver el problema de apiñamiento, el problema de línea media y el problema de APO con las extracciones. Porque aquí lo seré y allá los más que lo seré me sobra espacio. Así que yo con las extracciones resuelvo el problema, ¿verdad? Resuelvo el problema. Entonces ahora me voy a la llave grande, donde voy a poner molar, canino, línea media, canino, molar, inferior. Luego pongo superior porque la superior es la tapa, que yo arreglo la olla y la tapa la voy a arreglar después. También la voy a quitar o la voy a agrandar. Los movimientos a ser efectuados en el arco superior sean paseados en el arco inferior. Y en el diagrama anexo M son los primeros molares, C los caninos
LM, línea media, G, lado derecho y lado izquierdo. Y aquí tenemos nuestro paciente, ¿verdad? Propuesta del movimiento restante de los otros dientes superior e inferior. Aquí tenemos 6.5, que es el lado derecho, que es el afiliamiento que teníamos. 5.5, el lado izquierdo que teníamos. 7 significa la extracción del canino, del premolar, y punto 5 la línea media. Punto 5. Ok. Si yo hago la operación esta matemática de suma y resta, aquí del lado derecho, como dijo el diagrama, me queda en 0. Y del lado izquierdo me queda más 1. Eso significa que como yo tengo una clase 2 de 3 milímetros aquí y una clase 2 de 3 milímetros aquí en mi paciente, como aquí me va a sobrar 1 milímetro, yo puedo perder un anclaje para buscar la clase 1 de, me queda una clase, puede ir hacia mesial, la primera molar superior, y me va a quedar una clase 2 de 2 milímetros y una clase 2 de este lado de 3 milímetros por todo lo que yo hice. Por todo lo que yo hice. Todavía no he resuelto el problema. Estoy viendo qué está pasando con lo que estoy haciendo. Muy bien. Si me voy arriba, en la parte del diagrama superior, arriba también yo tengo que mover los dientes, los caninos para atrás. Entonces, si yo sumo el 7 a los 9 que tengo que ir para atrás del canino y el 10 que tengo que ir para atrás del canino, nosotros vamos a ver que la operación aquí es 9. Arriba sacó los segundos. Arriba sacó los Yo creo que arriba sacó los segundos por buscar la relación con la segunda. Aquí está. Nosotros tenemos, para poder mover caninos, nosotros tenemos 7 más 3, que es el 3 que tiene la clase 2, y 7 más 2, allá son 9. O sea que los caninos tienen que viajar hacia atrás para cerrar el espacio de la extracción. Tiene que viajar exactamente los 9 milímetros y los 10 milímetros que están de este lado. Pero sigue el problema de la clase 2. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de la clase 2? El problema de la clase 2, en este caso específico, tiene que utilizar un aparato, como está planificado en el caso de la doctora, ¿verdad? Que tiene que hacer una distalización para que venga una clase 2 de 3 milímetros para atrás y allá 2 milímetros para atrás. Porque si yo tengo 7 milímetros de la extracción y yo quiero que esto me quede en clase 1, yo tengo que viajar 7 más 2, 9 milímetros para atrás, ¿verdad? Esto lo tengo que mover para atrás para que quede en clase 1. Y esto lo tengo que mover para atrás 3 milímetros para que me quede en clase 1. Así que 7 positivos más 3 positivos que van para atrás, son los 10 milímetros que el canino tiene que viajar para atrás. Y aquí, 2 milímetros que tengo que corregir de clase 2, más 7 de la extracción son 9. O sea que mi canino tiene que viajar para atrás, toda la arcada tiene que bajar para atrás 9 milímetros. Si yo no hago eso, yo voy a resolver el problema anterior. Yo lo voy a resolver, pero voy a quedar con una clase 2. O sea que yo voy a poder tener APO de 1, resolver mi apiñamiento, voy a poder resolver mi línea media, todo eso el diagrama me lo indica. Pero voy a quedar en clase 2 de 3 milímetros del lado derecho y 3 milímetros del lado izquierdo. Así que todavía me falta. Entonces yo tengo que planificar un movimiento de distalización de la clase 2 que tengo, porque si no, no la voy a poder resolver. ¿Qué pasa si yo digo, ok, no, entonces ahora yo para resolver esto, yo voy a perder anclaje en la molar inferior? Porque esa es una forma de corregir la clase 2, perder anclaje. ¿Se acuerdan? Aquí yo perdí anclaje en 1 milímetro.
Entonces yo voy a perder anclaje 3 milímetros aquí, voy a perder anclaje 3 milímetros aquí, no voy a mover mi molar superior para ningún lado con ninguna distal jet. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Voy a sacrificar otras cosas. ¿Qué es la otra cosa que yo sacrifico? Si yo no muevo las molares para atrás con un distal jet o con cualquier otro aparato, el APO. El APO es el primero que tiene su influencia. Entonces, este caso, si yo pierdo anclaje en inferior para resolver la clase 2 molar, exclusivamente para eso, el caso me va a quedar con no un pararse adecuado, me va a quedar un poquito obtuso. Entonces, estas análisis sirven para eso, para ver qué es lo que tengo que hacer y si no lo hago, qué me va a pasar. Así terminó el caso de Rubén. Clase 1 del lado derecho, clase 1 del lado izquierdo, ¿verdad? Son las fotos finales y este es el perfil de la paciente. ¿Por qué quedó así? Porque realmente ella tuvo un cambio en el perfil de las fotografías anteriores, porque se hizo lo que el diagrama dijo que había que hacer, ¿no? ¿Verdad? Se hizo lo que el diagrama dijo que había que hacer. Si uno no hace lo que el diagrama dice que va a hacer, debe hacerse, entonces nosotros sacrificamos, podemos sacrificar otras cosas. En este sentido, lo primero que se sacrifica es la discrepancia cefalométrica, esta que está aquí. La primero que se sacrifica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, cuando vamos a hacer un plan de tratamiento, hacer esto, analizarlo y decirle al profesor que está ahí, bueno, en este caso me dio, Rubén me dio este resultado. Y si nosotros dejamos la primera molar, la vamos nos dice que no podemos perder anclaje, y si vamos a perder anclaje, va a quedar el caso más o sea, protuso y no como nosotros estamos buscando la solución. Realmente todos estos análisis sirven al inicio, porque en el momento que están la preparación de ustedes, para tener un pantallazo así, pero el análisis más profundo viene con el tiempo, lógicamente, ¿no? Viene con el tiempo para ver qué es lo que se hace, pero el que no trabaja con información de este tipo va a trabajar a la oscura sin tener una información de cómo realmente el caso tiene que ser tratado. Porque es muy fácil nosotros coger un modelo y ver que está piñado y decir, ok, vamos a extraer 4 premolares, hay una piñada. Eso yo lo hago, pero hay que irse ahí. Los casos que se están terminando, que lo están terminando ellos van a tener que hacer un análisis y un informe final. Y ahí en esos casos se va a ver qué es lo que va a pasar. Esto fue lo que pasó en el paciente de Rubens, después que terminó el caso. Él lo volvió a analizar. Entonces él vio que no tenía ningún apiñamiento. ¿Okay? Ningún apiñamiento tenía el caso de Rubens. Este caso que acabamos de ver. 0, resolvió el apiñamiento. Pero luego él analizó dónde estaba Rickett para el caso terminado. Estaba en 2.8. No lo dejó en 1, se quedó en 2.8. Así que esa clase 2 que él corrigió, hubo una pérdida de anclaje para corregirse. O sea que ahí de una vez se mostró ahí. Significa que este caso terminado se está haciendo el análisis de cómo quedó. Quedó en 1.8. 1.8 de cada lado, que eran 2.8 de acá. Y aquí la línea media la corrigió, quedó en 0, en total 1.8, creo que ahí se equivocó. No, sí, 1.8 porque tenía que quedar en 1. O sea que quedó 1.8 todavía de problema. En el área de premolar no había ni problema, él corrigió la curva de Pick. O sea que el caso de Rubens no pudo quedar perfecto como la tabla decía. No lo pudo cerrar. La discrepancia final del caso de Rubens es de 3.6. Eso significa que algo pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? La clase 2 fue corregida con pérdida de anclaje, más que con distalización. Para que hubiera quedado totalmente en 1 APO, él debió haber puesto un distal, como vamos a hacer con la doctora, la hija, echar para atrás y después resolver el problema. Si no se hace eso, pasa eso. Y ustedes van a ver, los que se están graduando, que cuando vayan a analizar los casos terminados, vamos a darnos cuenta